Bueno, entramos en nuestro sexto día juntos y a lo largo de estos 6 días el Sol y la Tierra en tránsito están pasando por las puertas 39 y 38, que son puertas de provocación, de obstrucción, de lucha, de sordera, de accidentes potenciales, de la posibilidad de caídas. Es una cualidad energética muy provocadora la que hay en la energía de estos días. Y como hemos llegado a la línea 6, hemos llegado de hecho al final de un proceso y a la línea 6 de estas puertas, y a lo largo de este tiempo, durante los primeros 5 días, he estado compartiendo con vosotros cosas que son muy prácticas, que son muy simples y que podéis utilizar en términos de ver por vosotros mismos las cosas que son esenciales para vosotros. Y lo más esencial, obviamente, ver que es vivir en función de la estrategia que se deriva de tu diseño, la estrategia de tu tipo. Y de ese modo poder disponer de herramientas simples que os permitan también ser de ayuda a otros, porque les podemos ofrecer unas estrategias sencillas y honestas con las que van a poder experimentar y van a poder ver cómo funcionan para ellos también. Pero muchos de vosotros os habéis perdido la expansión continuada que se ha producido en el cuerpo de conocimientos del diseño humano, así que hoy quiero aprovechar para presentaros a nivel introductorio 2 de estos aspectos. Esta mañana vamos a estar examinando la naturaleza del llamado rave onírico. Vamos a estar viendo las dinámicas del programa y el modo en el que el programa guarda una relación con nosotros cuando nos encontramos en un estado de conciencia completamente distinto. Y esta tarde, la segunda cosa de la que os quiero hablar es hacer una presentación de las cruces de encarnación. Así que este es el día que le dedicamos y conste que es una introducción. Puede que no todos entendáis inmediatamente las cosas de las que os voy a estar hablando y no considero en absoluto que sea culpa vuestra. Tomad buenas notas y volved a releer esas notas dentro de un par de semanas y veréis que poco a poco estas fórmulas también os irán llegando. Hoy es un día en el que la Tierra está en la 6ª línea de la puerta 38 y esto significa que es un día propenso a los malentendidos. Así que tened mucho cuidado en vuestras relaciones personales hoy, porque es muy fácil que se desencadenen malentendidos en un día como hoy, que puede, por cualquier cosa, hacer que nos sintamos muy incómodos en nuestra interacción con los demás. Daros cuenta de que eso que ocurre no sois vosotros, sino la manifestación del programa que funciona y se expresa a través de nuestras vidas. Es algo que simplemente está ahí, a todas horas, en torno a nosotros. Comencemos entonces con nuestra introducción al rave onírico. Mis estudiantes europeos lo saben muy bien porque durante años les he estado provocando con la temática de los sueños y es una pregunta que me solían hacer a todas horas, que qué pasa con los sueños, qué pasa con nuestra vida onírica. Y yo solía responderles, bueno, puedes considerar las dinámicas de la puerta 63, también la puerta 64, que por cierto, la puerta 64 es una puerta realmente interesante a examinar en este contexto.
o les hablaba del inconsciente, examina tus activaciones inconscientes, cualquier cosa les decía con tal de sacármelos de encima. Y yo debo tanto y en última instancia es algo que será reconocido como de beneficio para la humanidad, que todos debemos tanto a un perro que yo tenía. Y bueno, es en sí mismo algo realmente extraordinario. Pero veis, cuando tuve mi experiencia mística, tenía conmigo un perro, su nombre era Barley Baker. Era una criatura realmente extraña. Y cuando tuve mi experiencia mística, él estuvo tumbado en el suelo en una especie de estado suspendido, porque no se movió de allí durante los 8 días que duró la experiencia. Y hasta donde yo podía saber, no respiraba durante esos 8 días. Estaba ahí en la habitación. Y de hecho, yo lo había empujado debajo de mi escritorio, literalmente lo había empujado con las piernas al comienzo de mi experiencia. Pero debido a que el perro estaba ahí, que cuando llegó la hora en la que me fue revelado el diseño y me fueron contadas todas las cosas relacionadas con el diseño, surgió en mí una pregunta instantánea, espontánea, que nunca llegó a ser expresada. Y era una pregunta acerca de la naturaleza del diseño de ese perro que estaba bajo mis pies. Y debido a eso, me fue revelado el diseño de las formas. Es decir, que me fue revelado el diseño de los mamíferos. Y cuando me fue revelado el diseño de los mamíferos, me fue también revelado lo que significaba en términos de muchas otras cosas relacionadas con la vida de los seres humanos. Y cuando yo comencé a enseñar el diseño humano, no había ninguna manera de que yo pudiera incluir las dinámicas del rave onírico en mis cursos. No podía enseñar las dinámicas del rave onírico porque era algo que simplemente iba a distraer la atención de los estudiantes, porque el rave onírico nos predispone a unas dinámicas que están enraizadas en el diseño de los mamíferos, y que el diseño de los mamíferos, la matriz del diseño de los mamíferos, es diferente de la de los seres humanos. Y yo estaba en ese momento intentando que los humanos entendieran la matriz humana en el diseño humano. Pero el diseño mamífero, el diseño que también es nosotros al fin y al cabo, el diseño mamífero es algo extraordinario porque abre la posibilidad para nosotros de ver algo muy, muy importante de ver. Y es que en nuestra vida en vigilia, básicamente somos inútiles a la totalidad. Y es cuando nos dormimos que la totalidad realmente saca partido de nosotros, por así decirlo. Y saca provecho de la conciencia que filtramos mientras estamos dormidos. Porque mientras estamos en estado de vigilia, estamos en un mundo personal en el que no podemos evitar identificarnos con nuestra vida personal. Pero cuando estamos dormidos, ¿veis? No tenemos identidad. Cuando estamos dormidos perdemos esa identidad y pasamos a ser uno con la totalidad. En total es una tercera parte de nuestra vida. Todos los días servimos con esa tercera parte del día a la totalidad y lo hacemos a la perfección. Y no importa si te acuerdas de los sueños que tuviste en la noche o no. Y no importa ¿qué es lo que tú piensas
que puedes interpretar a partir de esos sueños. ¿Veis? Jung y Freud, con todo su genio, no podían saber que los sueños no son personales, que los sueños son la expresión de una línea fractal y que solamente podemos contemplarlos como algo personal cuando nos despertamos y cuando queremos llevar algo de ellos al ámbito de la vida personal a la que nos despertamos. Pero los sueños, la esencia de los sueños es impersonal. Así que lo que os voy a mostrar aquí es lo que siempre anhelé que los seres humanos pudieran reconocer en su vida de vigilia, para poder dejar atrás la vanidad tan profunda de la que somos capaces como consecuencia de no reconocer esa realidad de que los sueños no son personales. La vanidad de pensar que tú, que eres el que lo has soñado, eres importante. La vanidad de pensar que tú tienes el control sobre la vida, sobre el curso de los acontecimientos. La vanidad de pensar que puedes hacer lo que quieras. Es un chiste. Y cuando estamos dormidos, como podéis ver en la matriz, no hay ego, no hay centro del corazón, no forma parte de esa dinámica. Es decir, que no hay vanidad personal que se pueda asociar a esta dimensión. No hay una identidad. Lo único que hay es nuestro trabajo, nuestra contribución, el mejor trabajo que podamos hacer en servicio a la totalidad. Mi trabajo con el rave onírico comenzó a desarrollarse en asociación con la doctora Eleanor Haspel Porter, que es una psicóloga y una científica interdisciplinaria y alguien que ha trabajado profundamente con la teoría junguiana de los sueños. Y la teoría junguiana de los sueños en el campo de la psicología durante más de 25 años. Rave Life Sciences, una compañía que se formó entre Jovian Archive, la compañía que representa los derechos legales sobre el cuerpo de conocimientos del diseño humano, y estos doctores que formaron su propia compañía llamada Rave Life Sciences. Y esta compañía de Rave Life Sciences fue creada para realizar dos cosas. Una era implicarse lo más profundamente posible en la investigación que permitiera verificar a un nivel científico que el sistema del diseño humano es verificable. Y eso es algo que hemos alcanzado ya en el primer estadio de eso. La segunda cuestión es desarrollar la capacidad de explorar en detalle las dinámicas del rave onírico. Hoy, al tratar estas dinámicas del rave onírico aquí con vosotros, quiero que entendáis un par de cosas. En primer lugar, que el valor de estos conocimientos no es personal tampoco. Como quiera, que el valor de estos conocimientos puede tener una importancia tremenda en términos de la salud. Hemos tenido la capacidad de analizar los diseños de más de 30.000 raves oníricos en comparación a 30.000 diseños individuales. Y es impresionante darse cuenta de las transiciones que se producen entre los diferentes estadios de vigilia y realidad onírica. Y que a través de estas diferentes transiciones emergen todo tipo de dificultades, tanto en un plano fisiológico como psicológico. Pero antes de llevaros a eso, es preciso que os lleve al ámbito de lo místico. Y tengo que llevaros al ámbito de lo místico porque necesito explicaros cómo tiene lugar, de hecho, la programación que recibimos los seres humanos durante nuestro estado onírico, cuando estamos inmersos en el sueño. Y toda la cuestión a entender acerca de cómo
es programada nuestra vida onírica, es que la programación de nuestra vida onírica ocurre de un modo totalmente distinto a la programación que recibimos durante nuestra vida en vigilia, completamente distinto. ¿Veis? Al comienzo había dos cristales, y cuando estos dos cristales se encontraron y se produjo lo que nosotros llamamos el Big Bang, se fragmentaron, se rompieron y sus fragmentos se expandieron en el universo. Y todos y cada uno de nosotros somos portadores de un fragmento de aquellos cristales originales al comienzo. Han estado con nosotros desde el mismo comienzo. Pero la realidad de los hechos es que hay muchos más cristales de los que posiblemente pudiéramos jamás imaginar, que nunca se encarnan en ningún tipo de forma de vida. No se encarnan en una hoja de hierba, ni en una cabra, ni en un árbol, ni en humano, ni en perro, ni en nada. La realidad de los hechos es que ese campo de conciencia, el campo de conciencia de los cristales, es vasto, es inmenso. Y nosotros, los que somos portadores de cristales de conciencia en una encarnación, representamos un porcentaje diminuto, diminutísimo, del número de cristales que existen en el universo. Y aquellos de nosotros que formamos parte del proceso de vida aquí sobre la Tierra, que este planeta en sí mismo no es solamente la conciencia que está provista en las formas vivas de estos cristales de conciencia, sino que tenemos una conciencia que nos sitúa como forma viva, como forma biológica, en una especie de sándwich existencial, por decirlo de alguna manera. Pensad en el cristal de personalidad que se aloja en vuestro interior. Ese cristal de personalidad que hay en vuestro interior y que cataliza las dinámicas de quién crees que ser. El cristal de personalidad. Que en el momento en el que te mueres, ese cristal abandona tu cuerpo y regresa a su origen, a unirse con el racimo del que era parte antes de encarnarse en tu vida. Los cristales de personalidad se raciman y se estructuran en racimos que contienen millones, cientos de millones de cristales. Y hay todo tipo de cúmulos de cristales ahí fuera. Hay cúmulos de cristales que cuando la gente conecta con ellos, lo que visualizan es pilotos de naves espaciales. Y hay cúmulos de cristales que nos conectan a lo que nosotros identificamos como el campo búdico, o el campo de la conciencia crística, o el campo de la conciencia arcaica de San Miguel Arcángel. Nómbralo. Cualquier forma de divinidad que los seres humanos hayamos concebido proviene de alguno de estos cúmulos de cristales que hay ahí fuera. En todos esos cúmulos de cristales. Y cuando los seres humanos conectamos con ellos, le damos cualquier tipo de nombre, creemos estar hablando con gente o con entidades, con dioses. Es decir, que nuestra vida se desarrolla dentro de un campo de conciencia que es vasto, inmenso. Y un campo de conciencia vasto e inmenso, del cual nos apercibimos en nuestra personalidad, un campo de conciencia que literalmente envuelve la Tierra, el planeta Tierra por completo. Una de mis fantasías es lograr recrear, considerando las tecnologías de las que disponemos, una imagen que nos permitiera comprender cómo funciona eso. Poder ver las cosas desde la superficie de Marte, por ejemplo, y disponer de ojos que pudieran físicamente ver cómo se desarrollan esas dinámicas del campo de la conciencia.
porque lo que veríamos es ese campo luminoso de cristales que envuelve por completo al planeta Tierra. No veríamos las nubes, por supuesto, ni el azul debajo, porque la densidad de los cristales de conciencia es tremenda y no nos lo permitiría. Nos encontramos con ellos en nuestras vidas. Te encuentras con un cúmulo de cristales que pasa zumbando, porque pueden estar en cualquier lugar sobre la superficie de la Tierra. Y tú puedes tener la sensación de haberte encontrado con un fantasma, o con un ángel, o con un espíritu. Pero es todo parte del mismo campo de conciencia que nos rodea y que está por todas partes en torno a nosotros. Los cristales de diseño se reúnen en un único cúmulo dentro del manto de la Tierra. Un cúmulo denso, 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 que es el corazón y el núcleo mismo del principio de la forma. Es de ahí de donde proceden nuestros miedos, porque es ahí a donde regresamos al morir. Y nuestro cristal de diseño y el monopolo magnético en el momento de la muerte son literalmente arrastrados hacia abajo, hacia la gravedad de ese cúmulo de cristales de diseño. Algunas personas le han dado nombres, como por ejemplo Shambhala. Nosotros somos la especie que encarna la conciencia en la forma. Y vivimos atrapados entre las dinámicas de esos dos cristales. Y cuando nos vamos a dormir, son 3 los modos en que somos programados. ¿Veis? Nuestra vida se desarrolla siempre dentro de un océano de neutrinos, siempre, sin interrupción. Pero la primera cuestión a comprender acerca de existir como ser humano dentro de un océano de neutrinos es que hay muy pocas criaturas que caminen erectas sobre este planeta. Y que como seres humanos tenemos una geometría muy especial en relación a ese programa evolutivo del cual formamos parte. Imaginad que en un espacio como la yema de cualquiera de mis dedos, hay 3.000 millones de neutrinos que pasan por ese espacio a cada segundo. Y a partir de ahí, tratad de imaginar lo pequeño que es un neutrino. Y cuando hayas averiguado lo pequeño que es un neutrino, imagina que el tamaño de tu cristal de personalidad tiene la anchura de 5 neutrinos. Estamos hablando de algo increíblemente diminuto. Cuando hacía conferencias públicas, solía describir que el monopolo magnético es el que nos engancha, de alguna manera, nos alinea con nuestra línea de geometría. Porque hay una línea. Y ese es uno de los milagros de la programación. ¿Veis? En el modo en el que nuestros cristales de conciencia filtran los neutrinos, es que recibimos un neutrino por vez a través de nuestro cristal de personalidad y que lo recibimos en un ángulo de 88 grados. Eso es ser humano. Y cuando disponemos de una corriente que es infinita y que es consistente, que atraviesa ese cristal, porque no se interrumpe en ningún momento, y estamos siendo programados en un ángulo de 88 grados, estamos siendo programados a través de una matriz de 64 puertas. Pero en el momento en el que nos tumbamos, cambiamos nuestra geometría. Porque cuando nos tumbamos, ¿veis?, nos convertimos en la bestia de la cual venimos, de la cual procedemos. Cuando nos tumbamos, somos diferentes. Aquellos de vosotros que estáis aquí tumbados en la sala y los que estáis sentados, estáis procesando todo a través de una programación distinta. Porque si estás tumbado, básicamente te estás desconectando de la mente y procesando solamente las vibraciones más bajas, más densas. ¿Veis? Vivimos en un cambio permanente, nuestros vehículos cambian.
Y lo que cambia es el modo en el que reciben la programación del campo de neutrinos una vez que deja de ser la de 88 grados caminando erecto, pasa a ser horizontal. Y en horizontal, veis, absorbemos una corriente de información totalmente distinta. Y al ponernos a procesar esa corriente de información horizontal, esa corriente de información horizontal solamente impacta sobre las puertas que forman parte de esta matriz onírica, que es también la de los mamíferos que estáis viendo en la pantalla. Lo que no quiere decir que las otras puertas hayan dejado de existir. Simplemente han dejado de recibir programación nueva mientras te mantienes en posición horizontal. Así que piensa en lo que implica tumbarse. Porque son dos las maneras en las que nos tumbamos. Una es que nos tumbamos cuando estamos aún despiertos. Otra es cuando nos tumbamos y nos quedamos dormidos. Porque cuando nos tumbamos y permanecemos despiertos, tanto si es para descansar, para reposar o como para hacer el amor, en eso es en lo que nos convertimos. Ese es el modo en el que recibimos nuestra programación. De eso es de lo que se trata. Ahora bien, una de las cosas extraordinarias a entender es que la experiencia del sueño, la experiencia onírica, es algo muy complejo. Esa transición de vivir con una conciencia tan cercana a la superficie, a sumergirnos profundamente en el sueño, en una realidad que está completamente desconectada de lo que ocurre en la superficie. Y lo que tenemos básicamente en ese ámbito de lo onírico es que ahí podemos experimentar dos tipos de matriz distintos. Porque ahí tenemos una matriz que es solar, que es como experimentamos el diseño mamífero cuando estamos todavía despiertos, y tenemos una matriz lunar, que solamente aflora cuando nos quedamos profundamente dormidos. Pero veis, lo que es importante de comprender para nosotros es el modo en el que la programación tiene lugar, cómo funciona. Porque en el momento en el que te encuentras en ese ámbito de lo horizontal, recibes programación de tres formas distintas. Tenemos tres maneras distintas de ser programados en el océano de neutrinos mientras nos encontramos en una posición horizontal. Y una de ellas es lo que se llama el ámbito de la luz. Y para ser programado por el ámbito de la luz, es preciso disponer de las puertas que son receptivas al ámbito de la luz. Y el ámbito de la luz es información que proviene del cristal de personalidad. Profundizaré más en esto a un nivel más profundo, pero el cristal de personalidad, debido a que este es el ámbito de la luz, este es el ámbito de la ilusión, y es por lo tanto también el ámbito del amor. Así que una tercera parte de nuestra programación viene de los chicos buenos, entre comillas. Es decir, que una tercera parte de nuestra programación proviene del ámbito de la luz del cristal de personalidad. Y el campo de la luz de la personalidad. Y su sentido de la luz y del amor y todas esas cosas. Intentaré no ser demasiado irónico con el campo de la luz. Porque el otro lado de la programación, el otro lado de esta polaridad, se llama el ámbito demoníaco. Y el ámbito demoníaco es donde recibimos programación del cúmulo de cristales de personalidad. Y más que ser la programación de la luz, que es la programación del amor, aquí lo que recibimos es la programación del ámbito demoníaco,
Y el ámbito demoníaco trata enteramente de los entornos, y obviamente los entornos incluyen tu cuerpo. Así que tenemos dos lados, y son dos lados que están siempre ahí. Están ahí siempre en la dualidad intrínseca del mundo, el blanco y el negro, lo bueno y lo malo, y todo por ahí seguido. Y que cuando estamos en una posición horizontal, existen aquellos de nosotros que tienden a recibir más programación del ámbito de la luz que del ámbito oscuro y viceversa. También hay aquellos de nosotros cuyas activaciones les predisponen a ser programados por los dos ámbitos de un modo equilibrado, es decir, que hay una dinámica en funcionamiento en la programación que determina el modo en el que recibimos programación desde los diferentes campos que nos programan, cada uno de ellos en su propio interés, si lo puedo decir así. Es decir, que la programación que recibimos del ámbito de la luz quiere que vayamos en una cierta dirección, mientras que la programación que recibimos del ámbito demoníaco quiere que avancemos en una dirección muy distinta. Y nosotros nos encontramos en el medio y no disponemos de ninguna identidad al respecto, simplemente estamos siendo programados. Bueno, pues aquí llega la parte extraña. Y la parte extraña es el Tao, es decir, lo que no es ni esto ni aquello. ¿Veis? Esta es la tercera forma de programación que recibimos en sueños. Y esta tercera forma de programación que recibimos en sueños la llamamos el plano terrenal. No se trata aquí de ser programado por el cúmulo de cristales de personalidad, ni tampoco se trata de ser programado por el cúmulo de cristales de diseño, sino que se trata de la programación que recibimos de otros seres humanos. Pensad en esto. ¿Veis? Ese neutrino que pasa a través de la Tierra, ese neutrino que atraviesa la Tierra, que mientras tú estás dormido en el otro lado del planeta, los seres que están despiertos al otro lado del planeta, esos son los que te están programando. Piénsalo. Que cuando un norteamericano se va a dormir, está siendo programado por el oeste, por los seres humanos que están vivos al otro lado de la Tierra. Y que cuando se van a dormir en Oriente, en Nueva Delhi, por ejemplo, donde quiera que sea, están recibiendo programación por los seres humanos que están en estado de vigilia en Occidente. Pensadlo. Pensad en lo que significa vivir en las antípodas exactamente, a un nivel global, por ejemplo, de donde está teniendo lugar una guerra. Pensad en eso. ¿Veis? A través del plano terrenal nos programamos unos a otros. Recibimos información unos de otros al nivel de la personalidad. Recibimos información al nivel del diseño. Pero donde, de hecho, podemos ver cómo todo eso está integrado en el programa, es en la programación a la que nos sometemos unos a otros. ¿Veis? Para el neutrino no existe ninguna tierra que se le atraviese entre yo y todo lo que se encuentra en las antípodas del planeta. Ni siquiera existe el tiempo que le cuesta llegar allí a casi la velocidad de la luz. Pensadlo. Es algo que ocurre en un instante, no es nada. Así, para comenzar a comprender y a entender el ámbito de lo onírico, tenemos que comenzar a ver que es algo realmente increíble y complejo. Y que es realmente una suerte, digamos, no tener identidad en el ámbito de lo onírico.
porque es un ámbito en el que están ocurriendo todas esas cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida personal. Y pensad en esto. Lo que ocurre es que en el momento en el que abandonas ese estado onírico y regresas al estado de vigilia, ese momento en el que dejas de filtrar en posición horizontal y te yergues en vertical, hay cosas que van a ir contigo en esa transición. Y hay cosas que simplemente van a desaparecer, que van a dejar de ser parte de tu percepción, porque otras cosas están ocurriendo. Pero imaginad a la persona que en su diseño onírico, por ejemplo, tiene el bazo definido, un bazo que cuando está despierto está sin definir. Obviamente es alguien que en sueños se siente tan bien y tan protegido que no quiere realmente despertarse por la mañana. ¿Para qué despertarse a un mundo tan terrible en el que estoy siempre inseguro, no me siento bien, si cuando me voy a dormir me siento tan maravillosamente? Pensadlo. Y la gente que tiene el bazo sin definir y que se va a dormir y tiene el bazo definido, cuando se despiertan, no quieren ir a dormir, no se quieren dormir, no quieren pasar por esa experiencia de sentirse tan incómodos. Y acaban desarrollando problemas de sueño, fibromialgia, todo tipo de cosas. Es una cosa mágica. Y sin embargo, al mismo tiempo, cada vez que intentamos analizar el sueño, perdemos la barca. Perdemos la barca porque este es un programa vasto e inmenso el que está funcionando aquí. Y nosotros jugamos nuestros roles a la perfección, porque durante la experiencia onírica nuestras personalidades están simplemente fuera de juego. El pasajero, gracias a Dios, está durmiendo. Y ese es el motivo de que cuando el pasajero se despierta y se levanta por la mañana y dice, ¿pero qué fue eso? ¿O yo soñé esas cosas? ¿O eso tiene algo que ver conmigo? ¿O eso tiene algo que ver contigo? ¿O eso tiene que ver con ellos? Porque recordad algo. No importa si al despertar experimentas lo que ha ocurrido en el sueño como algo personal. Porque no es nada más que el modo en el que tu personalidad está interpretando, traduciendo algo que nunca fue personal, que no es personal, y que está siempre en competición. La luz por una parte, la oscuridad por otra parte, y el caos de la humanidad entre las dos. ¿Veis? Si alguna vez se va a producir algún tipo de cambio, será cuando vivamos en función de nuestra naturaleza. Porque veis, es lo que hacemos cuando estamos dormidos. Y ese es el gran chiste. Que cuando estamos dormidos vivimos en un alineamiento perfecto con nuestra naturaleza. Y luego si consideras y miras el mundo real, el mundo en vigilia, en el que en torno al 1% de seres humanos son reflectores. Pero cuando los seres humanos están dormidos, el número de reflectores se eleva a un 70%. Los seres humanos que son de tipo manifestador desaparecen y pasan a ser de un 1% en la experiencia onírica. Los generadores, que abarcan un 70% de la humanidad en estado de vigilia, se reducen en su número a un 20% de generadores en estado onírico. Es decir, que en la realidad onírica, la humanidad vive en un mundo completamente distinto. Y es un mundo desprovisto de toda esa energía que es tan determinante como tema primordial para nuestro género. Es decir, que el trabajo que realizamos mientras estamos dormidos no tiene nada que ver con la energía ni con la acción.
Recordad lo que os dije acerca de los proyectores, que su puesto es la cumbre de la cadena jerárquica en la evolución de nuestra especie. Pues bien, cuando estamos dormidos, ¿veis? Eso es todo lo que hacen. Dejar que la información pase a través, porque eso es todo lo que hacemos. ¿Veis? Yo no quiero molestar a nadie, pero los dioses nos consideran una especie particularmente inútil y estúpida. Realmente lo hacen. Quiero decir, no es un chiste. Somos una especie bastante inútil y bastante estúpida. Miradnos. Mirad las cosas por las que tenemos que pasar. No dejo de deciros lo simple que es ser quien eres, pero sí. Mirad todas las capas y estratos de resistencias que tenéis que confrontar para poder simplemente ser, cuando la realidad es que somos criaturas simples y estúpidas. ¿Creéis realmente que tenemos la capacidad de manejar nada de eso? No podemos, no estamos diseñados para controlar todos esos procesos. Así que el verdadero trabajo que realizamos, lo realizamos mientras estamos dormidos. Y para asegurarme de que es algo que todos entienden, nos lo transmitimos unos a otros. Ahora mismo estamos programando a los que están dormidos en el otro lado del mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Y yo espero que tengan lindos sueños, porque nosotros se los estamos alimentando. Y aquellos seres humanos que están al otro lado y que están predispuestos a filtrar el programa desde el ámbito del plano terrenal, ¡wow!, les está llegando un subidón en el sueño. Se van a despertar por la mañana diciendo: yo soy un diseño. Porque eso es lo que nos hacemos unos a otros. Así que ese ámbito de lo onírico, veréis, es un lugar muy especial. Mirad ese gráfico. Un gráfico en el que no hay emoción, no hay ego, no hay mente. ¡Wow! Es un lugar tranquilo ahí. Debido a las estadísticas que fuimos capaces de extraer de la investigación que llevamos a cabo, se ha creado un libro, se llama el sistema del rave onírico, del diseño del rave onírico, y obviamente lo que os ofrezco aquí esta mañana no es más que una introducción. Pero para el detalle de esta información, quiero que sepáis que el libro está disponible y que se puede adquirir. La otra cuestión es que ojalá pronto lo tengamos traducido a todos los idiomas que podamos, para que esta información se difunda también. Pero lo que quiero compartir con vosotros aquí son las estadísticas, para que podáis tomar nota de ellos y el recuerdo que tengáis sea preciso también. Mientras que en la carta del rave del diseño, el 70% de la población humana es de tipo generador, en el rave solar solo el 24% siguen siendo generadores. Y cuando pasamos al rave lunar, solo el 18% son generadores. Y trataré la diferencia más adelante. Los reflectores, que solamente incluyen a un 1% de la población general, pasan a ser el 70% de seres humanos son reflectores en su rave lunar. Tantos como el 60% son reflectores en el rave solar, visto en el rave solar mamífero. Así que podéis ver que, mientras que los reflectores son una verdadera rareza en nuestro mundo de vigilia, son el aspecto más común de nuestra especie cuando nos encontramos en nuestra vida onírica. Los manifestadores, que abarcan poco más del 8% de la población general,
pasan a ser solamente del orden de un 1% en el rave onírico lunar y un 4% en el rave onírico, en el rave mamífero solar. Es decir, que literalmente no existen. Es un fragmento tan diminuto en términos de la estadística. Los proyectores, que normalmente abarcan aproximadamente un 20% de la población humana en estado de vigilia, en el rave lunar pasan a ser de un 25% y en el rave solar, en el mamífero solar, de un 33%. Así que podéis ver que en el ámbito de lo onírico, los tipos que dominan ese ámbito son el tipo proyector y el reflector. Del mismo modo que los tipos generador y manifestador dominan la realidad humana en estado de vigilia. Es una configuración completamente distinta. Dicho de otro modo, podemos ver que en el rave onírico nos hemos alejado de todas las dinámicas, las mecánicas de la energía y entramos simplemente en una modalidad plenamente receptiva. Es decir, que es un estado en el que simplemente absorbemos y procesamos el programa en toda su pureza. Para que comprendáis la diferencia entre lo que llamamos el rave solar y el rave lunar, ¿veis? Si tienes tu diseño ordinario con la misma información del diseño y de la personalidad y lo filtras a través de esa matriz, las puertas y los canales que tengas que encajan en esta matriz mamífera, eso representa tu rave onírico solar. Es decir, tu manera de procesar la información de tu diseño sin ningún tipo de cambios. Lo único que cambia es el matrix a través del cual las experimentas, que deja de ser la matriz de las 64 puertas. Ese es un rave onírico solar. Y ese es el rave que tienes cuando estás tumbado, pero estás todavía despierto en vigilia. Es el rave que tienes cuando estás haciendo el amor en posición horizontal. Pero en el momento en el que te pones en horizontal y sigues despierto, ese es el rave onírico solar. Perdón. Sin embargo, en el momento en el que entras en sueño profundo, entras verdaderamente a dormir, ese es el momento en el que tu rave se transforma en rave lunar. Y el rave lunar está basado en un cálculo completamente distinto, que en lugar de calcular 88 grados del movimiento solar antes del nacimiento, lo que nos da el cálculo del diseño, lo que calculamos es 88 grados del movimiento lunar antes del nacimiento. Es decir, es el mismo cálculo que realizamos cuando queremos calcular el diseño de cualquier mamífero. No tiene otra dificultad, es decir, en el momento en el que caes en un sueño profundo, te conviertes realmente en un mamífero. Eres un mamífero que sueña y tu diseño cambia. Así, por ejemplo, si miráis en mi diseño, en mi rave onírico, lo que veis es que cuando yo me pongo en horizontal, este es mi rave solar. Soy un proyector. Y soy un proyector con definición en el canal 5720. Mientras que en el momento en el que vas a ver mi rave lunar, tengo un cálculo de diseño distinto, que pasa a ser un proyector con el 5720, pero también con el canal 1.8 que no tenía en el rave solar. Quiere decir que en estado de onírico profundo, yo paso a tener un tipo de identidad muy distinto al que tengo en estado de vigilia, y también cuando estoy tumbado
Ok, pero todavía despierto. En el momento en el que entro en el ámbito de los sueños, tengo un movimiento muy distinto porque el centro G y el canal 1.8 trata también de la dirección. Es decir, que cuando pasamos de vivir las dinámicas de nuestro diseño en vigilia a horizontal, solamente cambiamos el matrix a través del cual filtramos la programación. Pero en el momento en el que nos dejamos caer en un sueño profundo, lo que cambian son los cálculos también, y por supuesto que es entonces cuando se produce una diferencia real entre los dos diseños.